Hola, queridas hermanas. Bueno, después de un tiempito que me costó bastante poder grabar este estudio sobre Esmirna, voy ahora a compartir con vosotras lo que he podido meditar delante del Señor. Es tan difícil para mí hablar de la iglesia perseguida porque yo nunca he estado en esa situación y pienso que es vivir para poderlo comprender. Algo podemos entender, pero nunca vamos a saber lo que se siente. Que te quiten la vida por amor a Cristo. Bueno, esta iglesia es la iglesia Esmirna, Apocalipsis 2, 8 al 11. Su nombre por la tradición parece ser que significa mirra, un perfume que se hacía machacando la planta, un perfume muy caro para muchas veces ponerle a los muertos, y también era un calmante. A Jesús le dieron mirra en la cruz y él no lo aceptó. Actualmente se llama Izmir y está en Turquía. Todavía existe la ciudad de Esmirna. Es muy característico entre las 7 iglesias de Apocalipsis porque ella y Filadelfia son las iglesias que Jesús no les hace ningún reproche, como iglesias fieles. Esmirna era en ese momento una ciudad muy poblada, muy rica. Era la segunda en población, la segunda más grande después de Atenas. En este momento es la tercera más grande, ahí en Turquía. Ahí había nacido Homero, el escritor de la Ilíada y la Odisea, en el año 8 a.C. O sea, como os decía, era una ciudad que económicamente estaba muy bien, era próspera, pero los creyentes, la iglesia de Esmirna, no estaban así. Dice la Biblia que eran pobres, y vamos a leer el pasaje. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como habíamos dicho en los otros estudios de la Odisea y de Éfeso, muchos estudiosos de las Escrituras creen que no solamente fue un mensaje puntual a esa iglesia local que existía en ese momento, que Jesús manda por medio del apóstol Juan, sino que además simboliza la iglesia a través de los tiempos. Y es muy curioso porque esta iglesia simbolizaría el tiempo en que la iglesia cristiana fue perseguida. Vosotros sabéis que cristianos al principio eran tolerados, digamos así, por el Imperio Romano, pero después, al ellos no querer reconocer al César como el Señor, entonces fueron muy perseguidos y muertos en los circos, en los anfiteatros, comidos por fieras, quemados en hogueras, torturados, bueno, de muchísimas maneras. Fue una época terrible, ¿no? Pero aquí en Apocalipsis nos habla de Esmirna, una iglesia local puntual que el Señor quiso mandar ese mensaje. Otra cosa interesante que decíamos es que también las iglesias son representadas, 7 tipos de iglesias, en diferentes partes del mundo. En este momento existe una iglesia como Esmirna en muchas partes del mundo. Ahora en este momento se engloba a veces diciendo católicos y evangélicos juntos como cristianos. Los cristianos son perseguidos en tal país. Eso es verdad. Hay países que están persiguiendo a los católicos y persiguiendo, por supuesto, siempre que persiguen a los católicos, persiguen a los cristianos evangélicos. Pero, por otro lado, hay países que persiguen exclusivamente a los cristianos evangélicos, y eso se ha dado siempre en la historia. Los cristianos evangélicos siempre han sido perseguidos en todas las épocas, en diferentes países, por el comunismo, por el islam, por el mismo catolicismo. Así que siempre nuestros hermanos han sufrido a través de las épocas. Otra cosa que decíamos, que a veces en un mismo país puede haber una iglesia que esté sufriendo persecución,
y unas iglesias al lado, muy cerca, que estén bien y estén tranquilos, como pasaba en las 7 iglesias de Apocalipsis, y otras iglesias que estén andando mal con el Señor. Lo mismo pasa en una iglesia, que a veces hay creyentes que son como Éfeso, creyentes que son como la Odisea y creyentes que son como Esmirna. Por eso es tan importante estos mensajes y son de tanta bendición. Entre nosotras podemos buscar muchas enseñanzas, pero así por encima nomás vamos a tratar este mensaje de Esmirna. Así como decíamos, esta iglesia estaba en un lugar de una ciudad que eran ricos, prósperos, pero la iglesia era pobre. Seguramente porque al ser odiados, al ser despreciados, les costaba mucho encontrar trabajo, se les quitaban sus posesiones. Entonces realmente ellos eran pobres económicamente, físicamente, pero el Señor Jesús les ve ricos. Dice, tú eres rico. Y eso es algo precioso, ¿verdad? ¿Por qué ricos? Porque ellos eran ricos en su corazón, llenos del amor de Dios. Eran genuinos, fervientes, fieles. Seguro que eran nobles siguiendo a Cristo. Preferían sufrir en lugar de tener las riquezas de este mundo. Eran ricos en fe, en buenas obras, en amor. ¿Y por qué sabemos esto? Porque estas cosas son las que el Señor le reprocha a las otras 5 iglesias y no le dice nada a la iglesia de Esmirna, que le faltaría estas cosas. Así que sabemos que ellos eran muy bendecidos en ese sentido. Otra cosa que les dice el Señor muy preciosa es que Él conoce sus obras. Dice, conozco tus obras. Conocía su tribulación. Eso es muy importante. Y conocía su pobreza, sus necesidades. Es curioso porque la ciudad de Esmirna más de una vez tuvo terremotos que perdieron todo y se destruyó todo. Ellos se volvían a reponer porque ellos tenían medios, pero perdían esas riquezas. Sin embargo, la iglesia de Esmirna tenía riquezas eternas, ¿verdad? Esa era la diferencia. Ahora, ¿cómo se presenta Jesús? Se presenta como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Eso era tan importante para la iglesia de Esmirna, que era una iglesia que estaba a punto de empezar a tener una grande persecución que incluso les llevarían a muchos de ellos a la muerte. Que Jesús les dijera esto. Él estaba y existía antes del Imperio Romano, con toda su gloria y toda su prepotencia. Ellos se veían pequeños y nada al lado del Imperio Romano, pero eso iba a pasar, porque el Señor era antes y iba a estar después y estaba durando. Él estaría después de Roma. Eso es precioso. Él es soberano y nadie tiene la última palabra más que Él. Parecía que Roma tenía la última palabra cuando les condenaba, por ejemplo, pero la última palabra la tiene el Señor. Él además les esperaría después de la muerte, porque ese no era el final para ellos. Ellos después vivirían. Entonces el Señor que había sufrido, que se identificaba con su sufrimiento, había resucitado y Él es la vida. También tenían un frente de lucha que parece ser unas personas que decían que eran judíos, pero Jesús dice que realmente no eran judíos. Quizás los perseguían a los de Esmirna. Yo estuve buscando, pero no encontré a alguien que dijera exactamente qué pasaba con ese grupo de personas que decían que eran judíos, pero sí que seguramente perseguían también a los creyentes de Esmirna, ¿verdad? Pero el Señor dice que ellos eran un grupo que estaban gobernados o manipulados por Satanás. Después, sin duda, tenían también las doctrinas malas, contradictorias al Evangelio. Tenían cerca de ellos, a pocos kilómetros, esas personas, y quizás también vivían algunos en la ciudad de ellos, así que ellos se mantenían fieles, tenían varios frentes los hermanos de Esmirna, pero aún así dice, yo conozco tus obras, o sea que a pesar de que sufrían, ellos obraban, ellos no dejaban de servir al Señor y de ser cristianos como tenían que ser. Y el Señor reconocía eso y lo veía. El Señor siempre ve lo que tú haces. Si tú eres un creyente Esmirna, mira que el Señor sabe lo que estás haciendo. Mira que el Señor conoce tus obras. Él no desconoce tu sufrimiento. Eso es precioso. Entonces el Señor les avisa que iban a ser echados a la cárcel, que iban a ser probados, que iban a tener tribulación por 10 días. Me encanta que el Señor sabe todo de nosotros. Incluso Él sabe hasta cuándo va a poner fin al sufrimiento de sus hijos.
Si hay algún hermano que está sufriendo, el Señor sabe hasta cuándo vas a estar sufriendo, hermana, porque el Señor es el que pone el fin al sufrimiento, no los hombres. Él les dijo que iba a ser por 10 días, que seguramente se referiría quizás a 10 años, pero eso iba a terminar un día. Él le iba a poner fin. Él sabe hasta dónde deja que nos ocurran las cosas. Lo precioso es que siempre es bueno, siempre termina bien, el justo. Sabéis que Esmirna tuvo un pastor que se llamó Policarpo y era discípulo del apóstol Juan. La historia lo llama obispo, porque también obispo es lo mismo que pastor. No es como lo pintan en internet por muchos dibujos y lugares, vestido de obispo católico romano. No existía la Iglesia Católica Romana hasta varios siglos después. Hay escritos del segundo siglo, por ejemplo, que hablan de incluso de lo que le pasó a Policarpo, que ahora después hablaremos. A Policarpo lo mataron, el Imperio Romano lo quemó. Ellos creyeron que habían vencido, pero no habían vencido, porque el que está después, el que tiene la última palabra, es el Señor. Jesús estaba al otro lado para Policarpo, dándole descanso eterno, gozo y dicha para siempre. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 2:9? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué precioso! Esa corona de vida que el Señor le promete a la iglesia de Esmirna, que si es fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, no la da el mundo esa corona. Los romanos daban una corona de laurel, los de Esmirna habrían visto eso muchas veces, pero esa corona de laurel se marchitaba a los pocos días. No, el Señor da una corona de vida eterna a los que son fieles hasta la muerte. Eso es precioso, esa esperanza, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es vida. Por eso da corona de la vida. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He escuchado hace poco en internet un hermano que decía, si eres fiel, sufrirás persecución. Por el texto que dice, el que quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. Y me quedé reflexionando y pensando, porque estaba estudiando la iglesia de Esmirna comparada con la iglesia de Filadelfia, y se lo comenté a mi esposo y hablábamos entre nosotros, porque este hermano decía que la fidelidad a Dios es proporcional a la persecución. Entonces, si no te pasa nada y no te persigue nadie, algo raro pasa, algo mal hay contigo. Es verdad. Uno se tiene que examinar, ¿verdad? Porque es cierto que a veces puede ser que nunca tengamos problemas porque no estamos siendo fieles al Señor, estamos como actuando como el mundo, por eso nadie se mete con nosotros. Pero no es totalmente una regla eso, porque proporcional con la fidelidad es la persecución, porque tenemos la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia fiel, es la otra iglesia de mensajes de Apocalipsis que no le hace ningún reproche al Señor, porque ellos eran muy fieles, y a esa iglesia el Señor le abre una puerta abierta, no le dice nada que la iban a perseguir. Es verdad que si eres fiel, en diferentes momentos encontrarás oposición, desprecio, discriminación, pero realmente eso no es nada comparado con nuestros hermanos a lo largo del mundo que sufren como Esmirna, sin libertades, con torturas, con muerte, y siguen fieles. A nivel de iglesias de parte de la sociedad y gobiernos que les rodean, les hacen la vida muy difícil. En nuestros países donde no somos perseguidos, podemos tener en nuestra iglesia un hermano que sufre, una hermana como Esmirna. Tenemos que acordarnos de eso, que reciben humillaciones, carencias, desprecios, y debemos de considerar y tener mucha compasión y orar por esos hermanos, que el Señor les dé fuerzas. A veces es más difícil vivir toda una vida siendo perseguido que morir en algún momento determinado por Cristo. Por supuesto, aquí no se está refiriendo a sufrimiento por desorden, por pecado, por las consecuencias de malas decisiones, ¿verdad? Sino sufrimiento por ser cristiana. Bueno, volviendo a la idea que estábamos hablando de la fidelidad es proporcional a la persecución, y decíamos que puede pasar alguna vez, no es una regla. Tenemos la iglesia de Filadelfia,
estaba a 140 kilómetros aproximadamente de Esmirna y estaban debajo del mismo imperio romano. Sin embargo, Filadelfia gozaba de libertad y de puerta abierta para servir al Señor y para ser cristianos. Una iglesia tan preciosa, tan fiel, es otra iglesia que Jesús no hace ningún reproche, la de Filadelfia. A ella no le persigue Roma ni sus vecinos. Qué bendición, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor permite esas cosas? ¿Por qué a veces un cristiano sufre y otro cristiano goza de paz, de tranquilidad, de libertad para servir al Señor? Porque Dios se glorifica en la vida de unos y de otros. Se glorifica en el sufrimiento de Esmirna y se glorifica en la pasión por servir al Señor y en las grandes cosas que puede hacer Filadelfia. ¿Por qué eligió a Esmirna para sufrir o permitió que Esmirna sufriera y Filadelfia no? Yo no se los puedo decir, no lo sé. En el cielo lo sabremos. Pero una cosa estoy segura. Al diablo le ha quedado bien claro que la iglesia siempre sigue adelante, le vaya bien o la persiga. El Señor para nosotros es superior a todo lo que el mundo nos puede ofrecer y ninguna persecución ni martirio hará callar a la iglesia del Señor. No le amamos a Dios por lo que nos da, sino por lo que Él es. El Señor Jesús es todo para nosotros. Ahora, ¿quién eres, hermana? ¿Eres Filadelfia o eres Esmirna? Si eres Esmirna, tienes un lugar especial en el corazón del Señor, el privilegio de glorificar y honrar el nombre de tu Dios y Salvador, como hizo Policarpo, que ahora os voy a contar. Voy a leeros una porción pequeña de un documento del segundo siglo, que ha sido traducido. Iban llevando a Policarpo a la muerte en un carro y le iban diciendo: llámale, Señor, al emperador y ofrécele incienso. ¿Qué te cuesta? Así te libras de la muerte. Y él no respondía. Como insistían, él al final dijo: nunca lo haré. Entonces lo golpearon y lo tiraron del carro y se lastimó una pierna. Policarpo era un anciano. Los hermanos de la iglesia lo habían escondido varias veces para que no lo mataran. Uno de los conocidos de él, que bajo tortura había dicho dónde él estaba. Entonces, y él sabía que estaba yendo a la muerte. Cuando llegaron al anfiteatro, le decían que tenga piedad de sí mismo, que negase su fe por un juramento en nombre del emperador. Entonces Policarpo dijo: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? El gobernador le amenazó y le dijo: tengo listas las fieras y te echaré a ellas a menos que cambies de pensar. Y Policarpo le dijo: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiar del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores del mal se conviertan al bien. Entonces el gobernador dijo: está bien, si no quieres negar tu fe ni tienes temor a las fieras, te vamos a quemar. Y le dijo Policarpo: usted me amenaza con el fuego, que tal vez arderá una hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que está preparado para el tormento y juicio eterno de los impíos. ¿Por qué demoran? Traigan las fieras, traigan el fuego, traigan lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Juntaron leña y él se sacó los zapatos y la ropa y se puso sobre la leña. Dijeron que lo clavarían, pero él dijo que no era necesario que lo clavaran porque él no se iba a ir. Entonces le ataron las manos detrás y él se puso sobre la leña como un cordero en un holocausto y comenzó a orar. Hizo una oración preciosa y entre otras cosas dijo: te agradezco, Señor, que me encontraste digno de estar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa del sufrimiento que bebió Jesucristo. Te agradezco y te alabo sobre todo hombre y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno. Junto contigo el Espíritu Santo sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Cuando Policarpo dijo amén, los verdugos prendieron el fuego y como les pareció que no sufría, le clavaron una espada
Y la sangre, dicen los que escribieron aquel documento que estaban presentes, apagaba el fuego y lo tenían que azuzar el fuego. Hasta que al final Policarpo se fue a la presencia del Señor, este fiel, anciano, precioso Hijo de Dios. Era el año 168 después de Cristo. Me recuerda a un versículo en el Salmo 116:15 que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Eso es lo que habrá pasado. El Señor lo esperó a Policarpo más allá, como Él había prometido, para darle paz y consuelo y alivio, y la corona de la vida que Él le había prometido. Hoy, julio 2020, hay hermanos y hermanas nuestros sufriendo en muchas partes del mundo este tipo de persecución. Acordémonos de orar por ellos. Imitemos su fidelidad hasta la muerte. Preparemos nuestro corazón por si nos llega ese tiempo de persecución. Oremos y amemos y apoyemos a aquella hermana o aquel hermano que es Esmirna, que puede estar sentada cerca nuestro en la iglesia. Y si aún somos Filadelfia, que eso es lo que nos gustaría, ¿verdad? Ser Filadelfia, lo que deseamos ser Filadelfia. No olvidemos la gran responsabilidad que tenemos de tener esa gran puerta abierta. Salgamos por ella con urgencia para servir a Dios, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y demos gracias al Señor de nuestro privilegio, hermanas, tan grande. Romanos 8:18, le dejo a alguna hermanita que me esté escuchando que se sienta como Esmirna. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto lo escribió el apóstol Pablo en la época de los romanos, del Imperio Romano. Y Apocalipsis 2:11 termina diciendo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Qué esperanza, hermanas! Pueden sacarnos la vida, pueden matarnos el cuerpo, como dice en otra parte de la Escritura, pero la segunda muerte no nos alcanzará. Eso es lo que vale. Hay que nacer 2 veces para no morir 2 veces. La persona que no tiene al Señor va a morir 2 veces. La primera muerte física, la segunda separarse de Dios para siempre y en la condenación. Terrible, ¿verdad? Queridas hermanas, voy a terminar esta charla con unos textos para los que sufren. En este momento yo no soy Esmirna, pero no sé si algún día me va a tocar. Y cada una de nosotras nos pasa lo mismo, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, que es donde es el contexto del versículo, que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Entonces, es bueno que los aprendamos de memoria y los tengamos en cuenta. Mateo 5:10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Romanos 5:3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 Corintios 1:3 y 4.
Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 1 Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y termino con un versículo, Mateo 28:20. Jesús le dice a sus discípulos antes de marcharse, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.